Y hermanos, sin más preámbulo, quiero decirle que en este momento voy a hablarle bajo el tema el don del arrepentimiento. De eso voy a hablar y en eso me enfocaré. Y yo creo que este es un tema muy importante para personas específicas y sobre todo, hermano, para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos. Vamos a entender un poquito acerca del arrepentimiento como don. El tema es el don del arrepentimiento. Para esto, mis queridos hermanos, quiero poner la plataforma para hablar de esto y quiero hablarle acerca del nuevo nacimiento. Hermano, sé que muchos de ustedes conocen estas cosas, pero quiero tomar unos minutos para esto. El nuevo nacimiento, mis queridos hermanos, vamos a hablar y a entender un poquito acerca de qué es la salvación o el nuevo nacimiento. Pues hermanos, como estudiamos, aquellos que han estudiado el discipulado de esta iglesia, ahí enseñamos que el nuevo nacimiento es la obra invisible, es la obra interna que sucede dentro de una persona y que el nuevo nacimiento, es producido solamente por Dios, por cuanto solo Dios puede engendrar hijos de Dios. Juan 1:12 dice que estos hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, mis hermanos, repito, es la obra invisible, es la obra interna que sucede dentro de una persona. Aunque esta obra es invisible, hermanos, aunque físicamente no cambia nada en una persona que ha nacido de nuevo, sí puede comprobarse muy fácilmente. Es muy fácil saber quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Cuando una persona experimenta el milagro, dicho sea de paso, el milagro más grande es el milagro de la salvación. Es el milagro del nuevo nacimiento. Cuando una persona, hermanos, experimenta el nuevo nacimiento, se evidencia, se refleja por los cambios profundos, por los cambios drásticos, por los cambios dramáticos que la persona tiene o experimenta en su vida. Su forma de pensar es mudada, sus acciones son cambiadas, sobre todo sus intereses son transformados y toda esa persona con su manera de ser, de hablar, de moverse, evidencia que algo ha pasado dentro de ella y es precisamente el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, eso básicamente es el nuevo nacimiento. Básicamente eso es ser salvo. Ahora, entrando un poquito más a detalle, y usted recordará, yo aquí estoy realmente mencionando cosas que tratamos en el discipulado, porque estas cosas las tratamos en el discipulado. Suceden, de acuerdo a la palabra de Dios, 5 cosas dentro de una persona que experimenta el nuevo nacimiento. 5 cosas pasan, 5 cosas experimenta aquella persona que ha vivido el nuevo nacimiento. Y esto lo enseña la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 5 cosas suceden dentro de una persona que ha nacido realmente de nuevo. Número 1, experimenta el perdón de los pecados.
esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados. Lo número uno que sucede a la persona es que recibe el perdón de los pecados. Lo número dos que experimenta esa persona es que Dios le da un espíritu nuevo o un espíritu vivo. Nuestro espíritu, antes de conocer a Cristo, estaba muerto. Teníamos existencia, teníamos vida física, pero nuestro espíritu estaba muerto. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado que nosotros habíamos cometido, tanto lo que hemos hecho como lo que hemos heredado, era la muerte. La segunda cosa que sucede es que nos dan un espíritu vivo o un espíritu nuevo. Eso es lo segundo. Tu espíritu viene a la vida de Dios y ahora está en la posición de poder tener contacto, de poder tener intimidad con Dios. Número 3, lo tercero que sucede en una persona que nace de nuevo es que el corazón de piedra le es cambiado y se le entrega un corazón de carne. Esto, por supuesto, es una metáfora. No significa que los no creyentes tengan un órgano de piedra, sino habla en cuanto a la relación de las cosas espirituales. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces, lo tercero que sucede en una persona que nace de nuevo es que le quitan el corazón de piedra, ese corazón que no siente. Ese corazón que no tiene sensibilidad en cuanto a Dios, en cuanto a su espíritu, en cuanto a su palabra, le quitan ese corazón de piedra y le entregan un corazón de carne. Esto nos habla de un corazón que siente, de un corazón que ahora está susceptible, que ahora está receptivo a las cosas de Dios. Lo número 4 que sucede en el interior de una persona que experimenta el nuevo nacimiento es que recibe a Dios Espíritu Santo. Recibe a la persona de Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. Dios Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque el Consolador estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leímos ahí donde dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo cuarto que pasa cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, recibe Espíritu Santo. Y número 5, y no menos importante, número 5, la persona recibe denuedo sobrenatural para andar en los caminos y en las cosas de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y haré que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Cuando una persona nace de nuevo, recibe sed por las cosas de Dios. Recibe hambre por las cosas de Dios. Recibe denuedo por todo lo espiritual. Muéstrame una persona que se aburre en los cultos. Muéstrame una persona que no puede tolerar la adoración. Muéstrame una persona que se duerme en la palabra. Muéstrame una persona que le provoca disgusto, que le provoca enojo llegar continuamente a la iglesia. Y esa es una persona que no ha nacido de nuevo. Puede que vaya por compromiso, puede que vaya por la razón que usted quiera, pero cuando se nace de nuevo, Dios te entrega denuedo para andar en sus caminos. Te dan esas ganas de lo espiritual, te da esa hambre de lo espiritual. Y cuando le amanece a alguien, cuando alguien nace a la vida, entiende esas frases locas que decimos los cristianos sin sentido, que los cultos son nuestras fiestas,
que los cultos son nuestra alegría. Pero eso lo entiende solamente la persona que ha nacido de nuevo. Entonces, estas 5 cosas suceden dentro de la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Eso es discipulado básico, hermano. Eso lo estudiamos siempre aquí en la iglesia. Ahora, déjeme entrar a materia porque no vengo a darle una clase de discipulado. El nuevo nacimiento, para poder nacer de nuevo, para poder experimentar la salvación verdadera, real de Dios, hermanos, esto no es una fórmula mágica. Esto no es un proceso que deba de cumplirse paso por paso y que esto signifique que de manera automática una persona, como recibir un boleto, ya recibe la salvación, recibe el perdón de los pecados y la vida eterna. No es una fórmula mágica. Hermanos, ojo con esto. Yo durante todos mis años en el ministerio y desde mi crecimiento en la iglesia, he visto que no basta cumplir los procesos, las ceremonias, las liturgias, las acciones, si no se concreta lo que se debe de concretar en el corazón, en la fe y en la convicción de la persona. Me explico. Una persona puede hacer la famosa oración del pecador. Cuando digo oración del pecador, usted sabe a qué me refiero. Al acto de venir, al acto de confesar, entrego mi vida a Cristo, perdona mis pecados, etc. Una persona puede hacer esa oración del pecador. Una persona, hermano, puede bautizarse en agua. Una persona puede pasar los cursos. Una persona puede pasar los procesos que la iglesia tenga. Pero si no suceden en el interior de esa persona las cosas más importantes que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con la entrega, que tienen que ver con la convicción, esa persona, aunque haga la oración del pecador, aun cuando se bautice, aun cuando cumpla estudios, seminarios y procesos, no ha nacido de nuevo. Yo estoy seguro que usted sabe, tenemos, hermano, decenas de ejemplos en esta iglesia desde que fue fundada de personas que creímos que habían nacido de nuevo, que pasaron los procesos, que aún fueron bautizados en agua por su servidor, hermano, y que no permanecieron, no solo en esta iglesia, sino en ninguna otra iglesia. Porque nacer de nuevo no es una fórmula mágica. Nacer de nuevo no es cumplir ritos, no es cumplir rituales. Precisamente, hermano, por eso quiero hablarle hoy de 2 cosas que yo creo que son las que más habitualmente la gente falla, la gente no entiende, la gente no cumple y por esa razón no experimenta el milagro del nuevo nacimiento. ¿Y a qué me refiero, hermano? Me refiero, número 1, y muy importante, a arrepentirse, al arrepentimiento. Por eso le dije que la charla de hoy es el don del arrepentimiento, porque terminaré por ahí. Y número 2, a recibir al Señor Jesucristo precisamente como eso, como Señor. Creo yo que aunque personas pasan a hacer la oración del pecador, creo yo que aunque personas se bautizan, que aunque personas reciben certificados, cumplen los cursos, creo yo que muchos fallan en su vida espiritual, muchos fallan en el obtener la salvación, en ser transformados en hijos de Dios, porque no cumplen, no entienden, no realizan estos 2 puntos que acabo de mencionar. Número 1, el arrepentimiento. Y número 2, recibir a Jesucristo como Señor. En la Biblia, la palabra Señor significa dueño.
En la Biblia la palabra Señor significa amo. En la Biblia la palabra Señor significa el dueño de tu vida. Todos quieren a Jesús como Salvador, pero pocos lo quieren como Señor. Dígale eso al que está a su lado, por favor. Yo no sé quién esté a su lado, pero dígale, todos quieren a Jesús como Salvador, pero muy pocos lo quieren como Señor. Y allí radica uno de los problemas por los cuales la gente no nace de nuevo. La gente cree que el nuevo nacimiento es un ticket para que pases a recibir $10,000. Te vas a salvar del infierno, te vas a salvar de la condenación. Repite mecánicamente estas palabras. Atrévete a pasar al frente, listo, tienes vida eterna. No. Por esa razón vemos tantas vidas fallidas en cuanto a la fe y por eso no reciben el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, dos cosas que son muy comunes en las cuales los nuevos creyentes fallan es en el arrepentimiento y en el reconocimiento de Jesucristo como Señor. Yo hoy me basaré en el arrepentimiento. Ya le mencioné que cuando confesamos a Cristo, no hay que confesarlo solamente como Salvador, sino recibirlo como Señor. Pero yo me basaré más o principalmente en el arrepentimiento. Entonces, hace algunos minutos le dije las 5 cosas que vive una persona dentro cuando nace de nuevo. Si tú naciste de nuevo, 5 cosas pasaron dentro de ti. Ya las mencioné. Perdón de pecados, te dan un espíritu vivo nuevo, te cambian el corazón de piedra por uno de carne, te dan Espíritu Santo y número 5, denuedo para guardar el camino de Dios. Ok. Pero para que eso suceda, sígame por favor. Para que eso suceda, es necesario que 5 cosas acontezcan previamente para que una persona pueda recibir el nuevo nacimiento y estas 5 cosas ocurran dentro de ella. Así como 5 cosas pasan cuando alguien nace de nuevo, 5 cosas son necesarias para que nazca de nuevo. ¿Sí? 5 cosas. La primera y la número 1 es la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No música cristiana, queridos jóvenes. No música cristiana, queridos adolescentes. No música cristiana, queridos hermanos. No es mala, es de bendición. Pero la palabra de Dios es la única que puede traerte ese mensaje de vida del Señor. Lo número 1 que tiene 5 cosas tienen que pasar para que una persona reciba el nuevo nacimiento. Número 1, la predicación del evangelio. La predicación de la palabra de Dios. Número 2, la persona tiene que tener fe para creer esa palabra y recibir el mensaje. Lo número 2 es que esa persona tiene que tener fe. Tiene que creer lo que le han predicado. Tiene que recibir lo que le han predicado. Me voy a detener un minutito aquí. Parte de la predicación, ojo, hermanos, ojo, parejas ministeriales, ojo, usted que va a salir a predicar, parte de la predicación sí tienen que ser las buenas nuevas, sí tiene que ser que hay esperanza, sí tiene que ser que Dios quiere reconciliarnos, pero parte de la predicación, no digo que solo esto tenga que ser la predicación, pero parte de la predicación tiene que ser decirle, hacerle ver a la persona, eres un pecador. Y estás alejado de Dios y necesitas arrepentimiento
para que Dios pueda perdonar tus pecados. Yo sé que esto no es popular hoy en día, porque a cada uno de ustedes les enseñan a través de todas las redes sociales que nunca mandes a una persona al infierno, que no le digas que es pecador, que le des por su lado, que le hables bonito, que le hables con cuidado. Yo sé, hermano, sé. Estoy conectado a todo lo que está sucediendo en la sociedad, al igual que usted. Pero parte de la predicación es hacerle ver a la persona que el hombre está separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, tú eres un pecador. Eres un pecador por partida doble. Número 1, porque tú has cometido pecado. Y número 2, porque has heredado el pecado de parte de tus padres. Por eso eres un pecador, amigo. Y la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que tú has hecho ha sido ofensivo a Dios. Y tus palabras han sido contrarias a Dios. Y tu modo de vivir no ha agradado a Dios. Y tu modo de conducirte no ha agradado a Dios. Y tienes que saber que tienes que arrepentirte. Eso es parte de la predicación del evangelio. Por cuanto esto tiene que ir en el mensaje, la segunda parte es que la persona tiene que tener fe para recibir ese mensaje. Fe para poder aceptar, fe para poder bajar la cabeza, inclinar la cerviz delante de Dios y decir: soy un pecador, necesito un Salvador. Número 1, predicación del evangelio. Número 2, fe para creer y recibir el mensaje. Número 3, y aquí viene de lo que quiero hablar: arrepentimiento y compromiso a dar la espalda a la vieja vida con la ayuda de Dios. Lo tercero que tiene que suceder para que una persona obtenga la salvación es, hermanos, el arrepentimiento. La persona tiene que arrepentirse de sus pecados. La persona tiene que entender, hermano, que está obteniendo el compromiso de dar la espalda a la vieja vida. La persona tiene que entender, hermano, cuál es la diferencia. Hablamos esto en el discipulado. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre arrepentimiento y remordimiento? El remordimiento es sentir dolor. El remordimiento es sentir vergüenza. El remordimiento es sentir culpa por tus acciones, por las cosas que has hecho. Y la gente llora, y la gente clama, y la gente dice muchas cosas, pero no están dispuestos a cambiar. Al día siguiente se levantan y hacen exactamente las mismas cosas. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que en el arrepentimiento también hay dolor. En el arrepentimiento también hay culpa. En el arrepentimiento también hay vergüenza por lo hecho, pero hay el compromiso de girar. Hay el compromiso de girar, de cambiar de rumbo, de darle a la espalda a los actos que he estado cometiendo e ir en una dirección contraria con la ayuda del Señor. Eso es arrepentimiento. Cuando una persona no entiende lo que significa el arrepentimiento, cuando una persona no comprende que él es deudor de Dios, todos lo somos. Cuando una persona no entiende que él es deudor de Dios, vienen con esta actitud así delante del altar. Yo he visto unos cuantos, hermanos, vienen con esta actitud aquí delante del altar. A ver, Dios, sorpréndeme. A ver, ¿qué? Aquí estoy, pues. ¿Y qué dice la Biblia? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Arrepentimiento es sentir vergüenza. Arrepentimiento es sentir dolor. Arrepentimiento es reconocer que las cosas que has hecho, que yo he hecho en mi vida, son ofensivas a Dios, son ofensivas a su santidad y que debe de haber un cambio. Eso es lo tercero que debe de suceder para que venga el nuevo nacimiento. Lo número 4 es, por supuesto, aquí sí ya viene el tecnicismo, pero es importante. Lo número 4 es la confesión de los pecados. Dentro de esto estamos hablando invocar el nombre del Señor, como dice la Biblia, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dentro de esto, de confesar los pecados, también estamos hablando de recibirlo como Señor de nuestra vida, como recién dijimos, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. En este punto de la confesión es donde muchas iglesias le llaman profesión pública de fe, que no es otra cosa que decir, gritar públicamente tu fe en Cristo, confesar, reconocer tu culpa, reconocer tus pecados y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, invocar su nombre. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es lo número 4 que debe de pasar. Y lo número 5, y que no voy a profundizar mucho en esto por cuanto ya lo he enseñado en otras ocasiones, lo número 5 es el bautismo en agua. Sí es necesario el bautismo en agua para la salvación. Es necesario. Estas 5 cosas deben de pasar para que alguien experimente un nuevo nacimiento genuino. Un nuevo nacimiento verdadero, un nuevo nacimiento real. Puede que alguien se haya bautizado en agua, puede que alguien haya hecho una profesión pública de fe, puede que alguien haya oído hasta el cansancio la predicación del evangelio, puede que alguien haya cumplido muchas de estas cosas, pero si no hay arrepentimiento verdadero, si no hay un reconocimiento de Jesucristo como Señor, no se experimenta, no se vive dentro de la persona, hermano, el milagro del nuevo nacimiento. No es una fórmula mágica. No es el cumplimiento de ritos y procesos que nos van a llevar inequívocamente a un resultado. No. Tienen que suceder estas cirugías, esta metanoia, ¿sí? Este cambio de pensamiento dentro de la persona. Entonces, recapitulo. 5 pasos o 5 cosas suceden al que experimenta el nuevo nacimiento, pero 5 cosas son necesarias para alcanzar el nuevo nacimiento. La predicación del evangelio, fe para creer y recibir el mensaje. 3, arrepentimiento y compromiso a dar la espalda a la vieja vida. 4, confesión de los pecados. Y número 5, el bautismo en agua. Ahora, como mi tema es el arrepentimiento, quiero decirle, hermano, que no hay salvación ni perdón de pecados sin arrepentimiento. No hay salvación ni perdón de pecados sin arrepentimiento genuino y verdadero. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo serán salvos. Repita conmigo: en arrepentimiento y en reposo serán salvos. Así ha dicho el Señor: en arrepentimiento y en reposo serán salvos. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Esto choca con la línea moderna de hoy. Esto choca con esa política, hermano, de hoy, de la no ofensa, del no enfrentamiento. Por supuesto,
Yo no estoy hablando de que vayamos y vayamos directamente a ofender, hermano, la sensibilidad de las personas, pero no podemos coartar el mensaje. No podemos reducir el mensaje. Tenemos que hablarlo con gracia, con sabiduría, con amor, pero con veracidad. Hermano, siendo fieles al mensaje verdadero del evangelio. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Puedes bautizarte, puedes hacer todas las cosas, pero si no reconoces que eres un pecador y si no reconoces delante de Dios que tu vida es una ofensa al Señor, no vas a experimentar el nuevo nacimiento. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo serán salvos. Arrepentimiento es necesario para obtener la salvación. Marcos capítulo 1, versículo 4. Así Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan iba por el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. No hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados. Lucas capítulo 3, verso 3. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Una vez más, ligada la salvación, ligado el perdón de los pecados al arrepentimiento. Ligada la salvación al arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay salvación. Lucas 13 dice: antes, palabras de Jesús, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente si no os arrepentís. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Cuando tú ciertamente no te quedarás en la posición de vergüenza, no te quedarás en la posición de humillación, pero sí es necesaria la humillación para alcanzar la salvación. Es necesaria. Hermano, ustedes conocen mi testimonio, todos ustedes saben que yo crecí en la iglesia y eso no me hizo salvo. Cuando yo tuve mi propio encuentro con el Señor y cuando el Espíritu de Dios llegó a mi vida y yo recibí la salvación, o por lo menos comencé a recibir este redarguir que me llevaría a la salvación, esa era una de las cosas que en mi corazón pensaba. Yo recuerdo que yo decía: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que yo soy un muchacho cristiano, que fui criado en la iglesia, que he conocido el camino y yo he sido un hombre pecador conociendo la verdad. Y me sentía humillado, avergonzado, culpable. Dios no te dejará allí toda la vida, pero el reconocimiento, el arrepentimiento es necesario para experimentar la salvación. Para mí son muy importantes estas cosas porque yo sufro en mi corazón por mis hijos y por todos nuestros jóvenes. Porque si usted y yo hacemos, hermano, un ejercicio de veracidad, usted y yo deberemos de aceptar que muchos de nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos, no han recibido la salvación. No han experimentado el nuevo nacimiento. Están aquí, puede que trabajen, puede que laboren en X o Y ministerio, pero no han tenido ese encuentro real, verdadero con Cristo. Y cada uno, no importa la edad que tengas, seas un viejo, seas un joven, seas un adolescente, tienes que saber que necesitas arrepentirte. Tienes que saber que necesitas sentir dolor y confesar tus pecados delante de Dios y estar dispuesto a darle la espalda para que puedas tener un encuentro verdadero con el Señor. Entonces, hermanos, como ya dijimos, el arrepentimiento es sentir dolor,
vergüenza, culpa por los pecados que hemos cometido contra Dios y contra nuestro prójimo. Y número 2, el arrepentimiento es el compromiso a abandonar el pecado con la ayuda de Dios. Y aquí entra, hermano, aquí entra la parte del predicador. Aquí entra la parte del mentor. Aquí entra la parte de aquel que está llevando las buenas nuevas del evangelio. Tu trabajo y mi trabajo es hacerle saber a las personas que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Él ayudará y que Él dará la gracia y que Él dará el denuedo, como ya hablamos, que Él dará el denuedo, que Él dará la capacidad para que lo que tú antes no podías vencer, ese pecado que te abofeteaba, esa práctica que te abofeteaba, cuando tú obtienes el compromiso con Cristo, Él será tu ayudador, Él será tu roca, Él será tu fuerza, Él será quien te dé el denuedo, la fuerza, el poder para poder cambiar de vida. Para poder abandonar esos hábitos viejos, aquel que luchaba con la mentira, aquel que luchaba con la fornicación, aquel que luchaba con el adulterio, aquel que luchaba con el robo y que dice, yo creo que esto no lo puedo dejar porque yo estoy muy embarrado con esto. Yo estoy muy sumergido con esto. Esto es muy fuerte en mi vida. Pues tienes que saber que Dios es el que da la fuerza. Tienes que saber que Dios es el que da la capacidad, que Dios es el que renueva tu interior para que tú y yo tengamos la fortaleza de darle la espalda al mundo. Y nosotros, hermanos, los mentores, los predicadores, tenemos que cumplir esta parte. Tenemos que enseñarles a las personas que le estamos hablando que de Dios viene todo esto. Entonces, el arrepentimiento es la culpa. Número 2, el arrepentimiento es la confesión. Número 3, el arrepentimiento es el compromiso a dar la espalda. Número 4, el arrepentimiento es un mandamiento. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandamiento. El arrepentimiento para con Dios no es una opción. No es si quieres, no es si te gusta, no es si estás de acuerdo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Mire qué claro el Espíritu Santo, hermano, para que no sacáramos de contexto sus palabras. Él manda a toda la humanidad, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un mandamiento. Dios ha mandado a los hombres que se arrepientan. Número 6. Y aquí quiero ir al punto por el cual le puse ese tema a la charla. El arrepentimiento también es un don. Y aquí vamos a la otra cara de la moneda. La parte que no es tan comprensible. La parte que pone el equilibrio. La parte en donde entramos a la profundidad, a la revelación. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento, el cielo te lo concede o no. Por ti mismo no puedes experimentar un arrepentimiento verdadero. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Lo repito.
corrigiendo con mansedumbre. Hermano, el apóstol está hablándole a sus colegas predicadores, a sus colegas evangelistas. Y les dice, corrijan con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Hermano, el arrepentimiento es un don. No lo obtienes tú. No fue tu justicia. No fue lo bueno que tú eres. Tú y yo nos arrepentimos porque Dios nos lo concedió. Porque Dios, hermano, nos lo otorgó. El arrepentimiento es el regalo de Dios para salvarnos. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, ojo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. ¿Escuchó, hermano? De manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento. Hermano, es que, mira, sin la obra de Dios, tú y yo, sin la intervención de Dios, hermano, tú y yo no podemos experimentar un arrepentimiento genuino. Es solo a través de la intervención, de la obra de Dios Espíritu Santo, que Él viene, hermano, y te redarguye. ¿Qué dice la Biblia? De pecado, ¿de qué más? Justicia y de juicio. Es la obra de Dios quien viene, hermano, y quien produce en ti, a través del convencimiento, a través del redarguir, la necesidad, hermano, de arrepentirte y de confesar delante de Dios todas tus culpas. Por eso la Biblia lo declara como un don de Dios. Juan capítulo 6, versículo 44. Oiga esto, oiga esto. Oiga esto, hermano. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que nosotros nos decidimos por Cristo, ¿verdad? Bueno, pues sí y no. ¿Aló? Pues sí y no. Pero no que soy yo, pastor, el que abro mi corazón, no que soy yo el que decido, hermano, aceptar a Cristo. Pues sí, no. Porque si tú llegaste a Cristo fue porque el Padre te lo concedió. Porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 16, versículo 8, ya lo mencioné, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un ejemplo, hermanos, de una persona a la que no le fue concedido el arrepentimiento. Salud. Un ejemplo de una persona a la cual el cielo no le concedió el arrepentimiento. El caso de Faraón. Éxodo 7:3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Palabras de Dios a Moisés. ¿Aló? Palabras de Dios a Moisés. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Éxodo capítulo 10, versículo 20 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Quién endureció su corazón? ¿Quién, hermano? Jehová. Dios lo hizo. ¿Usted cree, hermano, que Faraón no vio señales? Es cierto, la primera la refutó. Sus brujos tenían el poder. Llega Moisés y tira la vara y se hace culebra. Y ahí estaba Janes y Jambres y hicieron lo mismo. Está bien, la primera
tuvo sus brujos, tuvieron el poder para igualarla o refutarla. Pero las otras 9 plagas, hermano, que ni me acuerdo cuáles eran, pero todas las plagas, la plaga de sangre, la plaga de los piojos, de las ranas, de la oscuridad. Hermano, Faraón vio las señales. Faraón vio todas estas cosas, pero no se arrepintió. Hermano, veía que Egipto se hacía pedazos. Veía que Egipto estaba siendo destruido. ¿Y sabe qué pasaba? Se endurecía más. ¿Sabe qué pasaba? Lejos de que todo eso lo guiara al arrepentimiento. ¡Aló! Lejos de que todo eso lo guiara al arrepentimiento, su corazón se endurecía más. Porque, hermano, la Biblia dice que nuestra salvación, dice que es por fe, por gracia, dice, y esto no de vosotros. Pues es que, don de Dios. Por eso yo le he dicho antes, hermano, hijo de Dios es aquel al que le han dado fe. ¿Cuál es la obra de Dios para que la hagamos? La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Faraón no se arrepintió, no experimentó el arrepentimiento y se perdió para siempre. Dios utiliza el arrepentimiento como una guía para la salvación. Repita conmigo, el arrepentimiento es una guía para la salvación. Romanos 2:4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Qué hace la bondad de Dios, amados? O sea, que una prueba de que Dios es bueno contigo es que te contriste, no para vergüenza, sino para salvación. Una prueba de que Dios tiene sus ojos en ti es de que te sientas mal cuando pecas. Porque si tú cometes pecado y no sientes dolor en tu corazón, cuidado, porque tu corazón, hermano, ya está. Segunda de Corintios 7:9 dice: ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. ¿Escuchó, hermano? Yo estoy contento, dice Pablo. Yo estoy contento. No porque hayan sido entristecidos, sino porque fueron entristecidos hasta el grado de llegar al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, según Dios, es para bien. Miren lo que dice el verso siguiente. Pues la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para la salvación. A ver, repita eso conmigo, hermano, por favor. Porque la tristeza que es según Dios, vamos, repita conmigo. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. Otra vez, porque la tristeza que es según Dios genera, ¿qué genera? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Dios no está en el negocio de avergonzarte. Dios está en el negocio de salvarte. Dios está en el negocio de darte vida eterna. Pero papá, tienes que reconocer lo que eres. Tenemos que reconocer lo que somos. Tenemos que reconocer que tenemos que reconocer que nos van a dar la herencia de todo lo que implica la herencia. Pero que es por gracia. No es por tu justicia. No son por tus buenas obras, por mis buenas obras. Sino que todo esto viene por gracia. Y dice
de la que no hay que lamentarse, porque la tristeza del mundo genera muerte. ¿Qué pasa con todos aquellos que están deprimidos? ¿Qué pasa con todos aquellos, hermanos, que aunque tienen todo, están entristecidos? Generan muerte, se matan, se quitan la vida, hermano, de cualquier forma. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo los guía a la muerte, pero la tristeza de Dios te guía al arrepentimiento. Cuando Dios está obrando en ti, está guiándote a la salvación. Está guiándote a arrepentirte para que puedas experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Oiga, este es buenísimo, hermano. Aquellos que pierden la salvación, la recibieron pero la perdieron. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial. ¿Cuál don? El don del arrepentimiento. Oiga, se lo repito. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo sean otra vez renovados. Y dice crucificando al Señor, etcétera, etcétera. Cuando una persona recibió la salvación, cuando una persona experimentó, inclusive dice, los poderes del mundo venidero. Cuando una persona experimentó el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Que te entristezcan para que te lleven al arrepentimiento y para que puedas experimentar el nuevo nacimiento. Ese es el don de Dios. Cuando una persona experimentó eso y aún así se aparta, es imposible que esa persona vuelva a crucificar a Cristo solo para él. Por eso la pregunta, hermano, que es una de las clases en el discipulado. ¿Se pierde la salvación? Pero claro que se pierde. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, que dice, una salvación que tan grande, tan grande? El que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. Ese será salvo. El que gustó el don celestial, hermano, el que gustó o el que participó de todas estas cosas y pierde la salvación, hermano, es imposible que crucifique para sí mismo al Señor Jesús una vez más. Entonces, ¿paramos ahí, hermano, o me dan unos minutos más? Si esto es así, hermanos, como nadie dijo nada, pues sigo. Si esto es así, hermanos, ¿está entonces ya todo escrito? Si el arrepentimiento es un don que viene del cielo, si el arrepentimiento es un don que el cielo lo concede o no, que Dios lo concede o no, entonces ¿está ya todo escrito? ¿Somos entonces nosotros marionetas que simplemente cumplimos el destino que ya está trazado, o tenemos participación? Hay entonces esa predestinación dogmática que fue el pleito, hermano, de los teólogos desde hace muchos siglos. ¿Qué sucede? Somos marionetas. Mire, Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Estoy pensando en voz alta yo. Estoy pensando en voz alta. ¿Y los otros por qué no creyeron? Hermano, es que esto es profundo, es que estas cosas han dividido la iglesia. Es que la asimilación de estas doctrinas es lo que ha creado denominaciones, aún dentro de la iglesia cristiana. Porque
Las cosas de Dios, las verdades del reino, hermano, no son tanto como blanco o negro. No. Hay diferentes matices. Hay diferentes niveles, hermano, que nosotros debemos de experimentar. Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Como ya estaban ordenados, por eso fueron salvos. ¿Cómo explicamos estas cosas? Entonces, ¿es solo aquel a quien Dios le entrega el don del arrepentimiento o entra en juego la voluntad de la persona? ¿Es entonces la persona la que decide o no en base a la respuesta del mensaje del evangelio? ¿Decide creer o no creer? Hermano, si Dios va a juzgar al mundo, si Dios va a condenar al mundo, es porque hay culpa en el hecho de rechazar el mensaje del evangelio. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermano, entonces, ¿bajo qué bases, y voy finalizando, bajo qué bases Dios otorga este don? Concede este don del arrepentimiento a unos sí y a otros no. Pues para mí, hermano, en mi humilde opinión, yo ni soy teólogo, ni escritor, ni nada de eso. Para mí, en mi humilde opinión, hay dos palabras en la Biblia que son claves para mí, para definir este asunto de la salvación y de la entrega del don del arrepentimiento que viene del cielo. La primera palabra es piedad y la segunda palabra es nobleza. Y ambas son cualidades del corazón y del espíritu principalmente de una persona. Número 1, piedad, y número 2, nobleza. Ejemplo, los de Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 42 y 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos judíos y prosélitos, hombres piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermano, Pablo y Bernabé están predicando en Antioquía. Y han llegado, hermano, a la sinagoga, en donde hay una mezcla de judíos y hay una mezcla, hermano, de oriundos de ahí, de Antioquía, gente de allí. Y entonces ellos predican en la sinagoga, hermano, ellos oyen el mensaje, pero dice aquí que cuando fue despedida la congregación, parte judíos, porque no es de razas, no es de razas, el pecado no es de razas. Escuche, hermano, el pecado no es de razas, porque nosotros señalamos a los anglosajones de racistas, a los blancos de racistas. Pero ¿qué tal entre nosotros? ¿Qué tal entre nosotros? Los lempiranos, esos catrachos, esos guatemaltecos, esos salvatruchas, esos mexicanitos. Vergüenza debería de darte. Vergüenza debería de darte que a estas alturas andes con nacionalismo dentro del reino. Vergüenza debería de darte, porque en Cristo Jesús no hay judío ni griego, esclavo ni libre, siervo ni escita, hombre ni mujer. Alaba si te atreves. El pecado no tiene que ver con razas. El pecado no tiene que ver con color. El pecado no tiene que ver con nación. El pecado es una condición del corazón. Es una condición del hombre. Y hay gente muy buena
y muy mala en todas las razas. Ah, hermano, yo le puedo contar de unos mexicanos que son más malos que el diablo. Oh, pero yo le puedo contar de algunos otros, hermano, que son dignos de imitar. Pablo y Bernabé están en Antioquía, hermano, y un grupo mixto, un grupo de judíos, pero también de oriundos de allí, se acercan, dice, hombres piadosos. Hombres piadosos se acercan para pedirles, hermano, que les continúen hablando. En la Biblia, piedad se define, por lo menos bajo este contexto, por lo menos bajo esta palabra, piedad se define como la búsqueda de la verdad. Piedad se define, hermano, como la brújula, como el interés de la palabra verdadera. Judíos y prosélitos buscan a Pablo porque quieren oír más. Eso es piedad en la Biblia. No es solo regalar una comida, un pan. No. Es buscar la verdad. Yo creo, se lo he dicho antes muchas veces, yo creo que Dios honra ese corazón de ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente que no conoce nada de la Biblia, que no conoce la verdad, pero anhela saber cuál es lo real. Anhela saber cuál es la verdad. Ay, Dios, no para jugar, no para criticar, no para saber si peca o no. ¿Habrá de verdad un Dios? ¿Habrá de verdad un creador? ¿Habrá de verdad ley? ¿Existirán estas cosas? ¿Serán reales? ¿Serán verdaderas? Piedad, la búsqueda de la verdad. Porque le voy a decir por qué es una cualidad del Espíritu. Porque para algunas personas no basta el hecho de saber que esto es la verdad para doblarse delante de ellas. Algunas personas conocen la verdad y dicen, pues no me importa. Piedad es que te muestren la verdad. La verdad es Cristo, el evangelio, su palabra, el reino, el evangelio del reino. Piedad es que te muestren la verdad y te rindas a ello. Y te dobles a ello. Eso es piedad, hermano. Pero que tú conozcas la verdad y aún así la rechaces, eso es una atadura en el corazón. 2, avanzo. Nobleza. Aquí estoy hablando de los habitantes de Berea. Hechos 17:11 dice, oiga esto, oiga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Escuchó? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora escuche por qué la Biblia les llama nobles. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nobleza es esa búsqueda de la verdad. Nobleza es esa sed. Nobleza es esa hambre. Nobleza, hermano, es ese sentimiento de querer encontrar la verdad. Llega el apóstol Pablo también, hermano, y predican la palabra del Señor, hermano. Pero los de Tesalónica, por eso dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica decían, ya va a acabar. Ya va a acabar. Apóstol, ya va a acabar. Pero los de Berea eran más nobles porque escuchaban y decían, a ver. Y apuntaban y leían. Y no les importaba si era de su país, si era de su ciudad, si era de su color. Si decía la verdad, la recibían. Y escudriñaban y decían, oh, sí dice así. Es cierto. Yo creo, mis hermanos, que un corazón que tiene piedad, yo creo que un corazón que tiene
nobleza. Yo creo que un corazón que reconoce la verdad, Dios, como leímos, Dios lo guía. Dios envía su Espíritu Santo que lo guíe al arrepentimiento para que pueda alcanzar el milagro del nuevo nacimiento. Queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos adolescentes, queridos adultos que están aquí, si ustedes quieren experimentar un nuevo nacimiento real, verdadero, eficaz, no basta con bautizarse, no basta con hacer una oración, no basta con cumplir cursos. Tienen que creer y recibir el mensaje que se les predica. Tienen que arrepentirse de sus pecados, reconocer su condición delante de Dios y humillarse delante del Señor pidiendo gracia, misericordia, favor. Y número 3, tienen que saber que el pacto que están haciendo con Cristo no es de Salvador, es de Señor. Jesucristo, a partir de ese momento, se coloca como el dueño de tu vida, como el Señor de tu vida. No es una aplicación que la usas cuando la necesitas. Tú te vas al infierno. Oh, no, aquí tengo mi aplicación. Se llama Jesús. Yo hice la oración del pecador. Yo pasé a esa iglesia de locos un 20 y tantos, 6 de febrero, 8, yo no sé en qué fecha estamos, hermano. En febrero yo pasé y yo hice la oración del pecador. No, hermano, no. Es fe genuina y verdadera. Póngase de pie. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Cierre sus ojos un minuto, por favor. Yo quiero pedirle a todos los que tenemos hijos que dediquemos unos minutos a orar por ellos. Cierre sus ojos y comience a orar por su niño, por su niña, por su adolescente, por su joven. Y dígale: Señor, concédele a mis hijos un encuentro genuino contigo, un encuentro verdadero contigo. Míralos sentados en la silla al lado de ti, escurridos hasta abajo, hasta donde más pueden. Y ojalá que tu corazón se desgarre por dentro al pensar en esta imagen. Míralos sentados al lado de ti, distraídos cada 5 segundos. Míralos al lado de ti, desesperados por agarrar el teléfono cada 10 segundos. Y que tu corazón se rasgue. Porque lo más valioso que Dios te ha dado son tus hijos, no son tus posesiones. Lo más valioso que Dios te ha dado no es lo que puedas alcanzar. ¿De qué le sirve a un hombre que gane el mundo si pierde a sus hijos? Padre, tú sabes que yo te he pedido que el ministerio no amargue a mis hijos. Tú sabes lo que yo te he pedido, Señor. Padre, tú sabes lo que yo te he pedido. Yo te he pedido que tú te reveles a ellos.
Yo te he pedido, Señor, que como Saulo de Tarso, you step on their way. Tú te pares en su camino, Señor. Yo te he pedido, Jesús, que tú te aparezcas a Saulo. Yo te he pedido, Señor, que tú te aparezcas a ellos y que te reveles, mi Dios, y que cambies sus destinos eternamente y para siempre. Y que por causa del encuentro contigo muera Saulo y se levante el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús. Clama, hermano, por la salvación de tu familia. Clama por la salvación de tu esposo. Clama por la salvación de tu esposa. Clama por la salvación de tu adolescente, de tu joven. Señor, perdona sus pecados. Señor, dales un espíritu vivo. Dales un espíritu nuevo. Señor, cambia el corazón de piedra. Cambia ese corazón que puede estar aquí delante de tu presencia, delante de tu espíritu, y que no se inmuta ante tu presencia. Cambia ese corazón, cambia esa piedra, Señor. Cambia esa piedra. Ponles un corazón de carne. Ponles un corazón que sienta. Ponles un corazón que sea sensible a tu espíritu, que sea sensible a tu mover, que sea sensible a tu palabra. Un corazón de carne. Envía dentro de ellos al Dios Todopoderoso, Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios venga. El Espíritu de Dios venga. El Espíritu de Dios venga y more en ellos. Y Padre, dales de nuevo. Dales de nuevo, Señor, para guardar tu palabra. Dales de nuevo para guardar tu palabra. Dales hambre y sed de justicia, Señor. Habrá alguien en esta noche que quiera arrepentirse de sus pecados y recibir no al Salvador, sino recibir a Jesús, el Señor de tu vida. No te pregunto si eres de la iglesia o no. No te pregunto si eres de la iglesia o no. Si sabes que el nuevo nacimiento no ha sucedido dentro de ti y quieres tomar esta decisión, yo te invito que vengas a este lugar. Habrá alguien en esta noche que diga: Señor, yo te reconozco y quiero entregar mi vida delante de ti. Ven, Lupita, por favor.
con tus propias palabras, Aileen, con tus propias palabras, habla al Señor Jesús que está en este lugar y que ha estado obrando en tu vida desde hace algún tiempo ya. Háblale y dile: Señor, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que soy una pecadora. Cierre sus ojos, iglesia, que hoy está pasando un milagro en este lugar. Hoy está sucediendo un milagro sobrenatural. Levante sus manos. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Clámale a Aileen con tus propias palabras. No habrá palabra errónea que puedas hablar delante de su presencia. Él te conoce, conoce tu corazón, conoce tu interior. Tus palabras son suficientes. Clámale y dile: Señor, yo te reconozco. Señor, yo reconozco mis pecados. Yo reconozco mis faltas. Yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco que he caminado en contra de ti. Pero hoy yo clamo por tu perdón. Hoy yo clamo por tu misericordia. Hoy te pido, Jesús. Hoy te pido, Jesús, que tú limpies mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, cumple lo que has dicho, Señor. Perdón de los pecados venga. En el nombre de Jesús, se ha quitado ahora el corazón de piedra y se ha puesto un corazón de carne. Venga espíritu vivo, venga espíritu nuevo, Señor, a su vida. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu. Sopla tu espíritu, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, sobre tu hija. Sopla tu espíritu, Señor. Que el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, venga a ella, Señor, ahora. Y que su vida sea mudada a partir de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se abren tus ojos. En el nombre de Jesús se abren tus ojos. En el nombre de Jesús la venda es quitada. Los lazos son cortados. En el nombre de Jesús, denuedo viene sobre tu vida para guardar el camino del Señor. De muerte a vida. De muerte a vida, de muerte a vida, de muerte a vida, de muerte a vida, de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Ven, Eric, por favor. Ponte al lado de ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira lo que te voy a decir, hermana. El Espíritu de Dios está sanando tu corazón de viejas heridas. Tu corazón está siendo sanado de dolores del pasado, de puñaladas del pasado, de cosas que te habían herido. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que mora en ti ahora, establece su habitación en tu espíritu
y comienza su obra en ti y te sana. En el nombre de Jesús. 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 Levanta tu mano, Eric. Y di: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Venga y denles un abrazo, hermano, por favor. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Hay gozo y alegría no solo en el cielo, sino en este lugar. Hay regocijo en nuestros corazones.